Vamos a continuar con la sesión del día de hoy, cuyos objetivos principales eran ver el tema del manejo de los recursos financieros de la compañía. Estamos haciendo la evaluación económica financiera en esta parte de elaboración del plan de negocio. Y hoy día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que es el flujo de caja. El flujo de caja es una herramienta financiera que se utiliza para poder medir los ingresos y egresos operacionales del negocio. Es muy importante porque nos permite medir una variable clave para las empresas, que es la liquidez. Si bien es cierto, nosotros como ustedes como futuros empresarios van a tener una orientación a la rentabilidad, también es importante que la empresa tenga un eficiente manejo de la liquidez. En otras palabras, la empresa tiene que buscar ser rentable, pero también tiene que ser una empresa líquida, que tenga liquidez. Y eso lo hacemos a través del flujo de caja. Sus componentes principales del flujo de caja están dados por los ingresos y los egresos. Los ingresos, ¿qué representan los ingresos de la compañía? Díganme ustedes. La venta, o sea, los ingresos por las ventas de lo que la empresa hace, los ingresos operacionales. Si la empresa produce y comercializa zapatos, los ingresos operacionales estarán dados por la venta de los zapatos. Pero también en esta parte de ingresos la empresa tiene otros ingresos. Esos otros ingresos, ¿cómo están representados? Díganme ustedes, chicos. Por la venta de un activo fijo. Por la venta de un activo, muy bien, Jorge, por la venta de un activo fijo. ¿Alguna otra opción de otros ingresos? ¿Donaciones? Donaciones, perfecto. Por allá, a ver. Un subproducto. Claro, una venta de materia prima que ya no lo quiera obtener, perfecto. ¿Alguien dijo otra cosa? De tracción. Subproductos también puede ser que la empresa realice inversiones en finanzas. Ya que estamos hablando de finanzas, una de las doctrinas financieras es que no debe haber saldos ociosos en la compañía. Todos los saldos tienen que estar utilizándose eficientemente. Si hay demasiados saldos ociosos, la empresa tiene que ver qué hago con esos saldos ociosos. Pues imagínense ustedes un balance general donde los activos sean 100.000 soles y caja nomás sea 50.000. El 50% de los activos totales de la empresa será representado por caja. Imagínense. No sería bueno. Esos saldos están muy elevados y hay saldos ociosos. ¿Y qué tiene que hacer la compañía? Hacer otras inversiones, si es que no las puede meter directamente en el ciclo comercial. Entonces, si la empresa invierte, por ejemplo, en bonos y luego tiene rédito de intereses por esos bonos, cupones de intereses, esos serían los otros ingresos de esa compañía. Eso es por el lado de los componentes de los ingresos. Ahora, viendo lo que es la parte de los egresos, ¿cuáles son los principales componentes de los egresos que vemos en el flujo de caja, chicos? Los costos y los gastos. ¿Quiénes representan esos costos y gastos? Díganme ustedes. Por ejemplo, Alicia tiene su fábrica, va a producir helados con una temática y con unos componentes de marketing especial, que son a través de productos orgánicos. Dentro del flujo de caja de Alicia, ¿cuáles serán esos elementos que van a conformar sus egresos? Ella va a tener que, ahí decimos, tenemos por un lado el capital de trabajo. El capital de trabajo es el día a día del negocio, lo que ella necesita para que el negocio camine. Y ella, por tanto, va a tener que comprar ¿qué cosa? Insumos. ¿Y cuáles son esos insumos? Dime tú, Alicia. Fuerte, por favor. Lo que es la fruta, lo que es la leche. Fruta, leche. Lo que es la leche, la mantequilla. Muy bien. El esterilizador. Perfecto. Entonces tenemos varios componentes que al final van a ser su materia prima. Pero aparte, los productos no se transforman solos. ¿Qué cosas necesitamos? Máquinas, y también necesitamos mano de obra. La mano de obra también es otro componente clave del día a día del negocio. Personas que estén trabajando, elaborando los helados y que se tienen que pagar sueldos mes a mes, o semana a semana, o quincena a quincena. Ese es otro componente principal de lo que son los ingresos del flujo de caja. Y también tenemos los gastos administrativos. La empresa, por un lado, hace un esfuerzo, habíamos hablado en la clase anterior, para producir, y luego tiene que hacer otro esfuerzo para vender lo que produjo. Y esos son los gastos administrativos, representados por alquileres de locales, por papelería, por comunicaciones y un montón de recursos adicionales administrativos que forman parte de los egresos del flujo de caja. Forman parte de esos egresos del flujo de caja. Muy bien, entonces, y también tenemos los gastos financieros. Cuando nosotros nos financiamos,
la empresa incurre a dar intereses y eso forma parte de los gastos financieros. De tal manera que, habiendo descrito los componentes principales de los ingresos y de los egresos, determinamos un saldo de operación del periodo, mes a mes, si estamos evaluando mensualmente, o también podemos hacer flujo de caja semanales o quincenales, de acuerdo a la necesidad y al tipo de negocio que estamos evaluando. Entonces, si por ejemplo un negocio tiene bastante movimiento, a la semana ya mueve cantidad de recursos y dinero, podemos hacer un flujo de caja quincenal tal vez, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Sí, una pregunta, profesor. Ya que se ha hablado en ocasiones anteriores con respecto al balance de situación y ahora se está mencionando esta herramienta que es el flujo de caja, ¿cuál de estos dos instrumentos tendríamos que utilizar para las inversiones de la empresa? Muy bien. El balance general, que ahora le llamamos más estado de situación, ¿no? Es el reporte contable que nos permite una actividad fundamental, que es medir la posición financiera de la empresa, ya que el balance general tenemos por un lado las inversiones y por otro lado el financiamiento, ¿no? Entonces es el reporte que nos permite medir cómo está la posición de financiamiento de la empresa, o sea, qué decisiones de financiamiento hay en un lado y qué decisiones de inversión, porque de acuerdo a cómo yo estructure esas importantes variables va a redituar en el resultado del negocio. Porque cuando yo tengo por un lado en el balance, acá está el financiamiento en el lado derecho y las inversiones en el lado izquierdo, de acuerdo a cuánto tenga yo de lo que es deuda de corto plazo, de largo plazo y de aporte propio, cada uno de ellos, que son los que financian la inversión del otro lado, tienen un costo. El costo más alto, ¿cuál era? Ya les había dicho antes. ¿Qué cosa? ¿Cuál era el costo más alto? ¿No? El aporte propio, cuyo costo es el costo de oportunidad. Luego, el más barato, ¿cuál era? Las deudas de corto plazo y las un poco más caras, las deudas de largo plazo. Entonces, de acuerdo a cómo yo decida cómo financiar la inversión, al final, si yo utilizo más fuente de financiamiento más caro, al final va a tener un costo de capital más cara la empresa. Entonces la herramienta que se utilizaría para ese caso sería el balance general. Y el flujo de caja es un tema más financiero, maneja la política del efectivo, ¿ya? Porque la empresa, como decía yo, tiene que ser rentable, que se manifiesta a través del estado de ganancias y pérdida, es el que me mide la rentabilidad del negocio, pero el flujo de caja me mide la liquidez de la empresa, me permite prever las necesidades de liquidez de corto plazo de la empresa. Bueno, a partir del flujo de caja, nosotros luego nos da pie para poder hacer luego la evaluación financiera. ¿Cuáles son los principales argumentos que necesitamos para hacer la evaluación financiera? Un flujo de caja va a tener un saldo de operación. ¿Cómo debe ser ese saldo para que esté buena la empresa? Positivo, exactamente. Positivo, lo más que se pueda, al final, para que pueda, ¿qué cosa? Recuperarse la inversión en el tiempo más pronto posible o más tarde permisible. Exactamente. Mientras más elevados, más grandes sean los flujos económicos netos que salgan, que se terminen en el flujo de caja, me va a dar pie a poder recuperar la inversión en el tiempo más pronto posible. Y de eso se trata, de meternos en negocios cuya inversión sea mínima y de un rendimiento mayor posible para que esa recuperación también sea lo más pronto posible. Y luego tendremos con esos flujos para calcular indicadores como el BAN y el TIR. ¿Qué cosa es el BAN? Que nace a partir de la evaluación del flujo de caja. ¿Qué cosa es el BAN, chicos? Valor actual neto. El valor actual neto, o sea, es la utilidad financiera de la empresa. O sea, una cosa es la utilidad contable, arriba ingresos, abajo egresos, del periodo que tengo una utilidad, pero otra cosa, ¿qué cosa es? Es la utilidad financiera, la que es medida a través del valor de dinero en el tiempo. Esa es la utilidad financiera. ¿Ya? ¿Y la TIR qué cosa es? Su concepto es aquella tasa, a ver, dime, Jorge. La tasa interna de retorno. La tasa, ese es su nombre, muy bien. ¿Qué cosa es la tasa interna de retorno? Es el porcentaje que nos permite ver la recuperación de nuestra inversión. Muy bien, el BAN es como la utilidad financiera en billetes, en dólares, en soles, y la TIR viene a ser como la rentabilidad económica, pero en porcentaje. ¿Ya? La TIR es aquella tasa que hace posible que el BAN sea cero, pero igualito, ¿cuál es su verdadera expresión en concreto en aplicación de la TIR? La TIR, cuando yo hago una evaluación de negocio y determino una tasa para descontar, que es mi tasa de oportunidad de capital, entonces yo evalúo, actualizo los fondos y luego llego
importe que es positivo, el banco tiene que ser positivo para que sea viable el negocio. Entonces, yo por ejemplo determino 30% de tasa de descuento y con 30% el negocio desde la perspectiva del banco es viable. Entonces, mi TIR, yo tendría que elevar esa tasa para que el banco comience a bajar y llegue a cero. Y la TIR, por tanto, ¿qué cosa sería? Yo postulé, yo proyecté ganar 30%, pero cuando determino mi TIR, como se ha incrementado la tasa para que llegue a cero el banco, entonces el TIR se elevó. Entonces, ¿pero qué cosa vendría a ser la TIR en concreto? La verdadera tasa de rentabilidad del negocio. La TIR es la verdadera tasa de rentabilidad del negocio. Yo postulé y proyecté ganar 30%, pero cuando calculo mi TIR, yo determino que mi verdadera ganancia es 35% o 40%, según sea el caso, según salga. ¿Correcto, chicos? ¿Se entendió esto? Ya en el curso del CER, que vamos a ver en el laboratorio dentro de un rato, vamos a hacer los ejercicios, ¿no?, para ayudarnos en grupo. ¿Ya? El BAC era la utilidad financiera del negocio, en dinero y el TIR es en porcentaje. El BAC es valor actualmente, su expresión, su forma. Depende del contexto del mercado. Para que el negocio sea rentable, la TIR siempre tiene que ser mayor al costo de oportunidad del dinero. O sea, yo descuento una tasa con 30%, si jugamos que didácticamente digo 30%, también hay metodologías para determinar cuál es la tasa de descuento. La TIR tiene que ser mayor que esa tasa de costo de oportunidad del capital. Entonces, bien chicos, gracias Armando, me está dando pie a poder dar una acotación adicional. Cuando nosotros hacemos la evaluación financiera, tenemos que verla desde dos perspectivas. La primera es cuando el inversionista pone todo el capital para financiar el negocio, ¿no? Y cuando el aporte propio es al 100% de la inversión, entonces tenemos que calcular, la evaluación se llama evaluación económica y por tanto se calcula el BAC económico. Y si se calcula el BAC económico, no se calculará ¿qué cosa? El TIR económico. Pero cuando ya nosotros ponemos financiamiento a la inversión, de la inversión inicial que requiere el negocio, un porcentaje es aporte propio y otro porcentaje es préstamo de terceros, ambos por ejemplo, entonces ya tenemos que hablar de lo que es la evaluación financiera del negocio, aquella evaluación que hace posible que después de pagar proveedores, bancos y todo, cuál es la utilidad que le queda al inversionista. Y para eso tenemos que calcular con los indicadores BAC financiero y TIR financiero. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia, chicos? Que en la segunda metemos el financiamiento. Importante que como el financiamiento tiene un costo, se pagan los intereses y ese efecto hace posible que luego hagamos la evaluación financiera del negocio. El periodo de recupero del capital también es otro indicador que sirve para poder evaluar en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Aquí, ¿cuál sería lo más viable? Pues decía yo, recuperar la inversión en el tiempo más corto, más pronto posible, no en el más tarde posible. Y eso en la medida, ¿cómo se logra? En la medida que los flujos netos sean lo más altos posible, que van a permitir recuperar esa inversión. Bueno, aquí está la definición de flujo de caja. Yo quisiera, por favor, que Lucho lea como destruir el flujo de caja. A ver, Lucho, fuerte, por favor. El flujo de caja económico es una herramienta útil para la gestión de la empresa. Ayuda a un eficiente manejo de la liquidez del negocio, pues permite prever los egresos y proyectar los ingresos, de manera que se asegure la operatividad de la empresa. Perfecto, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a través del flujo de caja, tenemos la posibilidad de poder prever las necesidades de los fondos. Si nosotros ya preveemos, vamos a tener que agenciarnos de recursos cuando hagan falta y utilizarlos en otras inversiones cuando sobren. Pero la cosa es que nosotros prevemos, nos preparamos para manejar eficientemente los recursos de la empresa. Entonces, eso es lo fundamental, eso es lo que yo quiero que tengan claro y que ahora en adelante utilicen esta herramienta en el día a día de su negocio. Bueno, la política de créditos y cobranzas es una herramienta adicional que nosotros tenemos, principalmente para qué? Cuando nosotros comenzamos a hacer cartera a través de la cuenta por cobrar que permite las ventas a crédito, estamos arriesgando más como empresa. Pero ese riesgo es para todos, así como yo estoy tratando de vender más en una economía de repente restringida, de repente una economía que se está contrayendo,
Entonces, pero las demás empresas están en la misma situación. Entonces, ¿qué hacen con la finalidad de mantener la venta? Incrementan, abren su política de créditos, ventas al crédito. Y al implementar eso, esa venta de créditos, que yo lo hago como empresario, ustedes lo van a hacer, pero también ustedes van a saber que sus competidores van a estar en las mismas condiciones. Entonces, en la medida que más decidan qué porcentaje de las ventas vender al crédito, fijarse una política de crédito. Mi política de crédito es que de las ventas mensuales yo voy a vender el 40% al crédito y el tanto por ciento al contado. Depende de cada negocio, depende de la estructura del mercado. Nosotros vamos a poder determinar los porcentajes, pero también depende de las necesidades de la empresa. Si yo soy una empresa que tengo utilidades, pero que el margen de ganancia no es mucho, y por tanto siempre voy a tener problemas de liquidez, ¿me conviene vender más al crédito? No conviene. ¿Por qué? Porque voy a tener encima proveedores que van a pedir por lo que le esté pagando. Entonces eso va a depender de qué negocio se trate, de los márgenes de ganancia que tenga ese negocio y de los riesgos que yo asuma como inversión, como empresario. Eso es lo que Entonces es importante una buena política de crédito. Así es.